En este video te quiero hablar del nuevo lanzamiento de Ulefone, el Ulefone Note 18 Ultra, que es mucho más de lo que esperas a un precio realmente imbatible. Así que quédate en este video y ya te cuento todo sobre este dispositivo. Imagino que al igual que yo pensarás que los dispositivos de Ulefone siempre son celulares resistentes. Pues no, también hace dispositivos muy asequibles, muy bonitos y lo mejor, poderosos o suficientes para lo que tenemos hoy en día. Es el grato caso del Ulefone Note 18 Ultra, que ya me llegó hace varios días. Así que lo he estado probando para poder hacerte este video. Y es que al abrir la caja te encontrarás con los típicos manuales, garantías y demás papelería, pero nada que ver con lo que normalmente te venden las marcas más conocidas, ya que este sí trae un protector de vidrio templado, además de que ya viene con uno tipo plástico en la pantalla puesto, así que tú decides si se lo pones o no. Y Ulefone sabe lo difícil que es conseguir a veces accesorios para este tipo de dispositivos nuevos en el mercado, y por eso te manda también un estuche protector transparente que prácticamente no daña en nada el diseño del dispositivo. Estos son detalles que se agradecen. Por supuesto, encontrarás un pinchito para sacar tu SIM card. Adicionalmente encontramos un cargador. En este caso, con este tipo de conexión necesitarás un adaptador si estás en esta parte del mundo. Este cargador es de 18 watts, más que suficiente para la carga. Además tenemos un cable muy bonito en color rojo, USB-A, USB-C. La diferencia que tienen estos dispositivos es que te lo mandan prácticamente completo. Nada más al sacarlo mi sorpresa fue de wow, qué bonito diseño. Obviamente te va a recordar mucho al iPhone. Al final es lo que mucha gente busca. Sus bordes redondeados hacen que sea muy fácil de sujetarlo. En la parte trasera encontramos dos cámaras y también tenemos un flash LED. En la parte de arriba sorprende aún ver un conector de auriculares 3.5. Gracias Ulefone. Además, un excelente añadido y que hace mucho que no vemos es que tenga un puerto de infrarrojo. Esto beneficia bastante, ya que podrás usar una aplicación de control remoto, que de hecho ya la trae preinstalada, con lo que podrás manipular varios dispositivos de tu hogar. En el borde derecho encontramos el lector de huellas, que también sirve como botón de bloqueo, desbloqueo e incluso asignarle alguna función extra, como tomar fotografías, por ejemplo. En el borde izquierdo a la pantalla tenemos los típicos controles de volumen, pero además tenemos un botón extra. A ese botón le puedes asignar cualquier tarea, desde usarlo por ejemplo para encender la linterna, hacer capturas de pantalla, ya que tiene opciones de un toque, dos toques o un toque prolongado. Me gustó bastante ese detalle, la verdad. Y en la parte de abajo tenemos el puerto para SIM card, en este caso doble SIM card, o también puedes usar una SIM y en el otro puerto usar una micro SD de hasta 2 teras, para así aumentar las ya 256 GB que tiene interna de almacenamiento. Y como no podía ser de otro modo actualmente, ya viene con un puerto tipo C. Además vemos el parlante principal. Me encanta ese acabado que tiene en la parte trasera y además viene en 3 variantes de color. Este que es la versión titanio, pero también hay una versión blanca y otra versión negra, que también tienen ese acabado tan bonito. Su pantalla es de 6.78 pulgadas, lo mejor de 90 Hz. Así que vas a sentir que va súper fluido, se siente muy bien la verdad, alcanzando una resolución Full HD+, 2460 x 1080 píxeles. Por supuesto, protegida con Corning Gorilla Glass. Ahora hablemos de algo que me sorprendió bastante en este teléfono. Y es que estoy acostumbrado a que este tipo de marcas por lo general metan un software lleno de una cantidad de aplicaciones que yo siempre llamo aplicaciones basura, que terminan desinstalando o congelando porque algunas no se dejan desinstalar. Este no es el caso. Me he sentido tan bien con este celular en cuanto al sistema, ya que trae un Android puro. Para mí, que me encantan los Google Pixel, esto me trae muy buena experiencia. Solo algunos detalles de personalización. Por ejemplo, si deslizamos al lado derecho de la pantalla desde arriba, encontramos los ajustes directos. Y al otro lado, en la izquierda, encontramos la barra de notificaciones. Eso quiere decir que este sistema va a ir súper fluido porque no habrá aplicaciones en segundo plano consumiendo memoria RAM, por ejemplo. Así que en esto un 10. Este móvil viene con 6 GB de RAM, pero puedes agregarle 6 GB más virtuales en caso que lo consideres.
El sistema operativo es Android 13. De hecho, al sacarlo de la caja, lo primero que me hizo fue actualizar el último parche de seguridad. Así que en ese sentido estarás bien acompañado por largo tiempo y compatibilidad prácticamente con todas las aplicaciones que estén en el mercado. Los servicios de Google funcionan perfectos. Obviamente el celular prácticamente, como les digo, viene como si fuese un Android puro. Otra cosa que me gustó que viene incluida es que tiene radio FM. ¿Hace cuánto que no veo radio FM en los celulares gama alta, no? Pero no solamente eso, sino que esta radio FM te funciona sin usar auriculares. Tiene la propia antena interna. Además te permite grabar lo que esté sonando. Esta radio FM de esta manera. Y lo del control remoto por infrarrojo es brutal. Y es que todo corre de maravilla, porque estamos ante un MediaTek Dimensity 720 5G. Sí, 5G. Lastimosamente donde estoy no hay señal para probar el 5G. Este es un excelente procesador octa-core de hasta 2 GHz, con lo que podrás correr la mayoría de aplicaciones y juegos del mercado. Eso hace también que vaya súper fluido todo. Así que en ese sentido, bastante bien. Ahora hablemos de otro punto que me dejó así como, ¿qué? Las cámaras. Es que estoy acostumbrado a que las cámaras de este tipo de celulares sean prácticamente para salir del paso. Pero en este celular la cosa cambia. No digo que esté al nivel de los máximos que hay actualmente, pero sí está 2 o 3 pasos por encima de lo que normalmente nos tiene acostumbrado Ulefone o este tipo de marcas. Y es que realmente cuando tomé las fotos y las vi en la pantalla dije, debe ser la pantalla que me está engañando. Pero las bajé al computador y vaya que me ha sorprendido. Como les dije, tenemos 2 cámaras en la parte trasera. Una gran angular y una cámara principal. La principal es de 50 megapíxeles y lo que más me sorprende es ese bokeh natural que saca el sensor. Viendo el previo ya ves que tiene un bokeh y yo dije debe ser que tiene el modo activado de retrato y no lo tenía. Y es que ese sensor tiene una apertura de 1.9 aproximadamente. Quizás eso es lo que hace que se vea así, que se ve muy pro. Estas fotos las puedes tomar en 50 megapíxeles o también la puedes tomar en 16, 12, bajarle la resolución. No creo que sea necesario tomar las fotos a 50 megapíxeles, a no ser que vayas a hacer un rescalado, pero realmente no notarás mucha diferencia. El otro sensor que tiene también es de 50 megapíxeles, el gran angular. Muy bueno también para hacer un gran angular. Obviamente en bajas condiciones de luz sufre un poco, pero toma muy buenas fotografías. Tenemos una opción de foto inteligente, que normalmente no lo utilizo, y la opción de activar el HDR. Ya esto es opcional. El trabajo que hace en ese sentido es decente. Pero podemos seleccionar entonces un modo nocturno para fotografía. Modo de video, modo gran angular, imagen normal, modo belleza, que te limpiará bastante, pero igual puedes bajar allí el nivel, 50 megapíxeles como tal, y otros modos que incluyen un modo pro, especialmente para fotografía, el modo retrato, que como les digo, no parece ser necesario si usas el lente principal, un modo para hacer GIF, un modo panorámico, un modo de foto en movimiento, un modo mono, que esto en realidad es un blanco y negro, un difuminador que te desenfoca los bordes y un lector de códigos QR. Pero además de eso vemos en la parte derecha un botón de Google Lens, que está súper bien que esté justo allí. Te permite buscar cualquier cosa sin necesidad de tomar una fotografía en internet. Y también la opción de la cámara delantera, que también trabajan la mayoría de opciones que he mencionado anteriormente. Es que si me voy al lente frontal, también los resultados son bastante buenos. Tomando fotos modo retrato, me parecieron mejor las que tomé con la cámara delantera que con la cámara trasera. Esta cámara es de 32 megapíxeles. También puedes habilitar la opción para tomarla a esa resolución. Normalmente la calidad de video que he probado en muchos celulares económicos es bastante mediocre, pero en este caso te permite grabar, según el fabricante, hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo, pero yo tengo la opción de grabar en 4K a 24 fotogramas. ¿Por qué? No sé. Además que te permite estabilizar un poco de forma digital, cosa que normalmente celulares de este precio no traen. También te permite hacer un zoom digital tanto en fotografía como video. En fotografía lo recomiendo hasta 2x, de ahí en adelante pues ya pierde bastantísimo, y en video pasa exactamente lo mismo. Otra cosa que me sorprende es el modo noche. A baja luz la calidad es buena. Eso sí, debes mantenerlo allí bastante tiempo sujetado para que la fotografía quede lo mejor posible. Y si ya está muy oscuro, pues ahí tienes un flash que también te va a ayudar. La verdad que sí hace un buen trabajo. Aquí te estoy mostrando ejemplos. Pero repito, el desenfoque está espectacular. El bokeh que hace. Me encantó eso. Y también lo hace en video. O sea, no solamente es en fotografía. El sensor principal en video también te hace ese desenfoque tan bonito, que le da un aspecto pro.
Ah, y además, la cámara frontal también te permite grabar hasta 1080-30 fotogramas por segundo. Así que en cámaras, increíblemente para mí, yo a este celular le doy un 8/10, teniendo en cuenta el precio. Es que quédate, al final te voy a decir el precio y te vas a ir de espaldas. Está brutal. Ah, otra cosa que olvidé decirte es que aparte del bloqueo con huella que está en el borde lateral derecho, también tienes el reconocimiento facial. Como es habitual, este tipo de teléfonos traen una batería excelente. En este caso, de 5450 miliamperios. Eso significa que te va a durar harto. Y lo estuve usando toda una semana, lo puse a cargar a los 2 días más o menos, y eso porque estaba en 15%. Por supuesto, este tipo de celulares pues ya vienen con Wi-Fi, opción de transmitir la pantalla también, y NFC con Google Pay, con Bluetooth 5.2, GPS, brújula, etc. La pantalla tiene buenos ángulos de visión. Ah, el sonido es bastante bueno, no te había hablado de eso. Aún recuerdo ese día. Nunca lo olvidé. En el que un esclavo pudo vengarse de un emperador. Ah, un detalle bastante importante. Si estás en Colombia, como en mi caso, te preguntarás si este equipo está homologado. Pues la verdad no lo estaba. Así que por eso también demoré un poquito mientras probaba y todo lo demás, porque me tocó homologarlo. Hice el proceso, me lo aceptaron, ya está homologado en Colombia, que te voy a estar dejando también el video, próximamente lo subiré, de cómo homologué este celular. Así que no vas a tener ningún problema, solo pon tu SIM card, registra tu equipo y lo podrás usar normalmente. Está homologado y lo hice yo. Sí, señor. Pero bueno, Heiler, ¿cuánto vale este dispositivo actualmente? Mira, Ulefone en su tienda de AliExpress lo está dando ahora mismo por menos de $200. Sí, escúchate bien, poco menos de $200. Así de increíble, con todo lo que trae. Créeme que no te va a decepcionar teniendo en cuenta el precio de este dispositivo. Voy a dejarte enlace en la descripción, obviamente, de este video para que lo vayas a comprar con ese descuento. Porque su precio real está en menos de $400. Pero con este descuento lo puedes comprar prácticamente poco menos de $200. Quizás $200 con el envío. Estoy pensando qué cosas malas. Es que no había pensado nada malo porque al parecer no tiene puntos negativos. Y mucho más si miro el precio. Realmente no le encuentro puntos negativos. Realmente si hay un celular que yo recomiendo ahora mismo, calidad-precio sería este. No le encuentro lo malo. Y estoy hablando en serio. Yo normalmente siempre digo las cosas que no me gustan de un celular. No sé qué más pedir por este precio, la verdad. Felicito a Ulefone por este dispositivo tan bien hecho. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal, dale like, comparte y déjame saber tus comentarios si has comprado este dispositivo o si te ha llamado la atención.